La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Empecé a escucharos hará cosa de un año y poco a poco he ido sintiéndome como una familia. El sentimiento de pertenencia que genera estar aquí, escucharos, leeros, aprender con vosotros es maravilloso, y eso es lo que me llevó a hacerme mecenas en cuanto tuve la oportunidad. Y nada, solo quería con este mensaje daros las gracias y pediros que sigáis así, porque es genial estar en esta comunidad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. The eyes to the right, 164. The nose to the left, 374. To the right, 164. The nose to the left, 374. So the nose have it, the nose have it. Unlock. Our hearts go out to all of those who lost loved ones, to their friends, to their families in both the Ethiopian and the Lion Airlines crashes that involved the 737 MAX aircraft. It's a terrible, terrible thing. Boeing is an incredible company. They are working very, very hard right now, and hopefully they'll very quickly come up with the answer. But until they do, the planes are grounded. Today, we in the Senate have the opportunity to take a major step forward in ending the horrific war in Yemen and alleviating the terrible, terrible suffering being experienced by the people in one of the poorest countries on earth. Last year, in 2017, July, when there were already talks about a new constitution in Turkey, we said if that new constitution will come into effect without any changes, having seen also the very critical report of the Council of Europe's Venice Commission, then we will call for the formal suspension of the accession talks, and that's where we are today. Bueno, en este partido tenemos la suerte, no como en otros partidos, de que hay unos procesos democráticos, internos, abiertos, transparentes, que son las primarias. En el PP esto hubiera sido imposible. Por suerte en Ciudadanos esto se puede hacer. En el PSOE, cuando no les gusta a Sánchez, a un candidato que han elegido los militantes, de pronto coge y lo cambia a dedo, que es lo que hacen habitualmente en el Partido Socialista. Nosotros tenemos un proceso de primarias. Este proceso ha ganado el señor Igea, que es un extraordinario diputado, que es una persona que encarna mejor que nadie los valores de este partido, y en todo caso a las irregularidades que hubo se detectaron de manera inmediata y se tomaron medidas de forma inmediata. Es verdad que las encuestas van bien, que todas las encuestas, todos los estudios demoscópicos dicen que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero primero, nosotros el 28 de abril, todos a votar, todos a participar, a movilizarnos, porque de verdad a lo que está jugando la derecha, ¿a qué es? Sino a la abstención, a la baja participación, porque saben que si hay movilización, el Partido Socialista Obrero Español ganará por goleada. Por eso tenemos que movilizarnos el próximo 28 de abril.
de eso también van estas elecciones, ¿no? De ver si nos conformamos con un poquito por el miedo a que viene la derecha o si somos conscientes de que los cambios son posibles aquí ahora, que lo hemos demostrado con el SMI a 900 euros o con la actualización de las pensiones, y que si no nos resignamos, pues puede haber gente en ese Consejo de Ministros que no tiene deudas con los bancos, que no tiene deudas con las grandes eléctricas, que se llaman Yolanda Díaz o Pablo Iglesias y que pueden hacer cosas que mejoren sustancialmente la vida de la gente, y no solo un poquito porque viene el periodo electoral. Buenos días, cafetera. Ayer supimos que la derecha española, el Partido Popular, quiere proponer en una ley de maternidad retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles si dan a sus hijos en adopción. Una distopía que parece sacada del cuento de la criada. La noticia es literalmente así. Tanto es eso que cuando el periódico El Mundo lo saca, la gente interpreta que tiene que tratarse de un bulo y la empresa neutral llama al Partido Popular para corroborarlo y consigue incluso que se lo confirmen por escrito. Cuando lo publica, confirmado, se monta tal lío que el Partido Popular se ve obligado a emitir una nota de matizaciones que compra una buena parte de la profesión periodística, a pesar de que no cambia sustancialmente lo que había dicho la derecha apenas unos minutos antes. Y si dejamos a un lado esta noticia y colocamos el foco un poco más a la derecha, en la extrema derecha, nos encontramos también con unas afirmaciones de una diputada del Parlamento andaluz, de Vox, que dijo ayer que las labores que desempeña Salvamento Marítimo socorriendo a inmigrantes en pateras no se pueden considerar rescates, porque dice que lo que hacen es un servicio de autobús. Teniendo en cuenta que el pasado verano las muertes de los migrantes en el Mediterráneo central aumentaron un 21% por el cierre de los puertos italianos y que según la Organización Internacional de las Migraciones hay cerca de 15.000 personas que han muerto en el Mediterráneo desde 2014, las afirmaciones de la extrema derecha producen sonrojo. Cada flotador corresponde a un niño, a una niña, a un adolescente, a una mujer, a un hombre cuya vida se perdió en aguas europeas, pero según las estimaciones de organizaciones sociales como Save the Children, incluso esas cifras son pequeñas, podrían ser mucho mayores, porque no se sabe cuánta gente trata de cruzar el Mediterráneo. Pero sea como fuere, al colocar una noticia junto a la otra nos damos cuenta de la profunda contradicción en la que vive la derecha y la extrema derecha mundial. Por una parte, se autoproclaman discípulos de la tradición judeocristiana, pero por otra, atropellan los principios humanitarios de la caridad que la sustentan e incluso chocan con desparpajo contra las posiciones oficiales del Vaticano en materia de inmigración. Y lo peor de todo es que no se avergüenzan de presentar un futuro de lo más tenebroso. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 14 de marzo de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Hoy hablaremos de esto con la organización Mediterráneo, que tiene a sus barcos bloqueados en puerto por el gobierno que les impide salir a rescatar migrantes. Bueno, pues a la espera de contactar con Mediterráneo, de poder hablar con esta organización que, al igual que ocurre con Proactiva, tiene bloqueados los barcos en puerto. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este tiempo en el que se avecinan informaciones tan... en el que nos sorprenden estas informaciones. Hoy es jueves, hablaremos además con Emilio Silva, de Memoria Histórica, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y hablaremos de Europa porque, de nuevo, una vez más, el Parlamento británico ayer sometió a votación el Brexit, el formato de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y rechazó por cuatro votos, por los pelos, un Brexit duro. Ahora lo que está por ver es cuál es el siguiente escenario al que nos estamos enfrentando. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Porque viendo el panorama, el retrato, la fotografía de noticias, es desolador, ¿eh? Bueno, sobre todo si eres mujer, ¿no? Al final yo creo que inevitablemente te toca bastante de cerca, pero además te das cuenta de lo fácil que es elaborar un discurso y manipular con un discurso que vulnera los derechos humanos.
y lo fácil que es que cale en una sociedad. Ojalá no cale en la sociedad de la manera que ellos desearían. Bueno, pues se incorporan ya a esta hora Manel, Elías, Buscadora, el Conde de Montecristo, José María, Elena Noruega, Mamen Páez, Buscadora, Esbroker, Pedro, Nativo, un montón de gente que nos van a ayudar, tía Faustina, buenos días, Gacho Libertario, que nos van a ayudar a analizar a partir de este momento la actualidad también a través de nuestro chat. Angélica Llamera, buenos días, y con el siguiente hashtag, almohadilla Cafetera Mayday Terráneo, almohadilla Cafetera Mayday Terráneo, y a través de este hashtag vamos a poder organizar la conversación. Y bueno, ya sabemos que hay un montón de oyentes ya, id diciéndonos quiénes estáis por allí, en Lanzarote, que llegan a la isla para el sábado encontrarse en esa desvirtualización en la biblioteca de la Casa Museo de José Saramago. Ya está todo listo, ya está todo preparado. Habrá una noche de vino y poesía y literatura en la biblioteca de José Saramago. Creo que van más de 30 oyentes de todos los puntos del mundo. Algunos llegan desde fuera. Creo que va hasta nuestro vulcanólogo de cabecera, que ha organizado incluso una visita a los volcanes y va a guiar al resto de los resistentes de la cafetera. Ya se está preparando esa. Nos veremos allí el sábado por la noche en la biblioteca de José Saramago en Tías, en Lanzarote. Así que id diciéndome quiénes estáis ya por allí para que vayamos haciendo la lista. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Has arrived when we meet once more. Better say something like. Bueno, pues vamos a analizar las informaciones de estas últimas horas, algunas, como os decía, tan preocupantes como la decisión del Parlamento británico, que sigue adelante con ese Brexit, aunque parece que no se producirá una ruptura por las bravas. Ayer descartaba un Brexit duro. Es una pequeña buena noticia dentro de un mar de incertidumbre, porque sería peor un Brexit a las bravas, una salida a las bravas. La Cámara de los Comunes descartó ayer por un estrechísimo margen de solo 4 votos, 308 frente a 312, un Brexit en cualquier momento y bajo cualquier escenario. La primera ministra británica, Theresa May, había asegurado que la única alternativa a su acuerdo era salir por las bravas de Europa, pero ambas opciones han sido derrotadas en 24 horas. Westminster votará hoy si pide a Bruselas una prórroga. El Parlamento británico, dice el periódico El País, rechaza por 4 votos un Brexit duro. The ayes to the right, 164. The noes to the left, 374. The ayes to the right, 164. The noes to the left, 374. So the noes have it. The noes have it. Unlock. Ayer se anunciaba con estas palabras esta decisión del Parlamento británico en una información que hoy viene recogida, como podéis suponer, en todas las portadas de los periódicos. Lo lleva el periódico El País, como decíamos, lo lleva el periódico La Vanguardia. El Parlamento rechaza por los pelos un Brexit a las bravas, dice La Vanguardia. Westminster vota hoy si se pide una prórroga a la Unión Europea para evitar el portazo. Europa impaciente recela de dilaciones y teme una salida caótica. Las informaciones son muy contradictorias porque en efecto se especula mucho con la forma en la que se ha agotado la paciencia de la Unión Europea y podrían estar incluso reticentes a conceder una nueva prórroga, una prórroga sin condiciones. ¿Por qué? ¿Para cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué objeto exactamente? ¿Qué es lo que va a pasar durante el mientras tanto? ¿Qué ocurrirá con las elecciones europeas? ¿Las convocará? ¿Participará también el Reino Unido en este espacio, en este paréntesis? Y mientras tanto también la eventualidad, la posible hipótesis de que se produzcan unas elecciones o incluso no se descarta la repetición de ese referéndum. En fin, un auténtico caos en el Reino Unido ante este periodo de incertidumbre. Y mientras tanto nos encontramos con que además la
información que llega, como digo, en diferentes portadas en el mundo. Dice: Westminster evita por la mínima el desastre de un Brexit sin acuerdo, porque habría sido un auténtico desastre. Pero ayer escuchamos también en la Eurocámara que recomienda suspender las negociaciones de adhesión con Turquía. Algo se está moviendo paralelamente en la Eurocámara. Last year, in 2017, July, when there were already talks about a new constitution in Turkey, we said if that new constitution will come into effect without any changes, having seen also the very critical report of the Council of Europe's Venice Commission, then we will call for the formal suspension of the accession talks, and that's where we are today. Hoy lo contaba en esos términos, escuchábamos a los europarlamentarios, pero decía Euronews que se ha pedido que se suspendan oficialmente las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Se ha aprobado un informe extremadamente crítico que habla de la falta de respeto tanto del Estado de Derecho como de los derechos fundamentales. Según la ponente del texto, la eurodiputada socialista holandesa Kati Piri, contiene dos elementos fundamentales y habla de que, por un lado, la Unión Europea debe atenerse a sus valores, pero por otro se pregunta cómo ayudar a los demócratas turcos. Este no es el momento para dejarlos solos, decía, y nos encontramos con esta información porque los eurodiputados, dice, están inquietos por las 150.000 personas que han sido detenidas desde el golpe de Estado fallido y por el cierre masivo de los medios de comunicación. Más allá de la suspensión de las negociaciones que sugieren desde el Grupo Popular alemán, decían incluso, es imposible convertir a Turquía en un Estado miembro, especialmente con la entrada en vigor de la nueva Constitución, porque la nueva Constitución es antidemocrática y eso significa europea. También se hablaba de algún tipo de embargo de armas, pero claro, Turquía ha contestado, acusa a la Eurocámara de racista por oponerse a su entrada en la Unión Europea. Acusaron al Parlamento Europeo de racismo, de islamofobia, de asumir posturas de extrema derecha por recomendar suspender las negociaciones de adhesión de Turquía y, bueno, una decisión que, dicen, no tiene valor, ni razón, ni dignidad, escribía el portavoz del AKP, el partido islamista que gobierna Turquía desde el año 2002. Así que gran incertidumbre también para el futuro de la Unión Europea, que va observando cómo los discursos de extrema derecha van imponiéndose en el debate público y van tirando del resto de las formaciones políticas hasta el punto de poner en entredicho las conversaciones de entrada de adhesión de Turquía en la Unión Europea. ¿Cómo va salpicando esto? Bueno, mientras tanto, también aquí nos encontramos con otras informaciones en materia de información internacional. Ya sabéis toda la polémica de los vuelos Boeing 737 MAX 8. Estos vuelos que han presentado diversos incidentes en diferentes lugares del mundo, pues bien, ahora Estados Unidos se ha sumado también a la suspensión de los vuelos. Lo ordenaba Trump y lo anunciaban en estos términos. Our hearts go out to all of those who lost loved ones, to their friends, to their families in both the Ethiopian and the Lion Airlines crashes that involved the 737 MAX aircraft. It's a terrible, terrible thing. Boeing is an incredible company. They are working very, very hard right now. And hopefully they'll very quickly come up with the answer. But until they do, the planes are grounded. Esta es una noticia industrial de primera magnitud. En primer lugar, porque afecta a numerosos vuelos en todo el mundo. Ya se ha sumado Estados Unidos, también ha suspendido el tráfico aéreo, las operaciones del Boeing 737 en los Estados Unidos. Esto los deja en tierra, es una orden directa de Donald Trump, deja en tierra estos aviones y tiene consecuencias numerosas para el tráfico aéreo, para el turismo mundial, para los... En fin, como podéis imaginar, para el funcionamiento de los aeropuertos tiene una importantísima trascendencia, pero además tiene una importantísima trascendencia también. Tiene un efecto inmediato sobre la industria de Boeing en los Estados Unidos y que el propio presidente, haya puesto en entredicho una de sus principales fabricantes, uno de sus principales fabricantes de modelos de aviación, es una noticia extraordinariamente dura para la economía de los Estados Unidos. Pues bien, Trump ha cancelado esto y lo ha hecho como suele hacer Donald Trump, con demagogia, con especulación, con grandilocuencia.
y con mucho teatro. Donald Trump decía que es que los aviones no pueden ser tan modernos, tan sofisticados, que no tiene que hacer falta un Albert Einstein para pilotarlos, que a veces lo antiguo es lo mejor. Decía, no sé ustedes, pero yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto, decía Donald Trump, que siempre termina llevando todo al territorio de la demagogia. Decía, es que los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar. Dice, ahora no se necesitan pilotos para conducir los aviones, sino científicos informáticos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto. Así que os podéis imaginar, el fabricante de aviones norteamericano ha entrado en cólera, dice que su modelo es seguro, que no es necesario emitir nuevas directrices. Hay quien cree que es que no están preparados los pilotos para atender situaciones de emergencia con un software tan complejo, con una tecnología tan complejo, pero todavía no se saben exactamente las razones del accidente. Pero esto se ha convertido en un problema para el tráfico aéreo y se ha convertido también en un problema industrial que además pone la mirada ahora en la industria europea de la aviación, ahora que se encuentra en entredicho la norteamericana Boeing. Y una última noticia también que avanzábamos en la apertura del programa. El Senado de los Estados Unidos está votando aprueba una medida para intentar desvincularse de la guerra de Yemen. Today, we in the Senate have the opportunity to take a major step forward in ending the horrific war in Yemen and alleviating the terrible, terrible suffering being experienced by the people in one of the poorest countries on earth. Así que el Senado de los Estados Unidos aprueba una resolución que forzaría al gobierno a poner fin a su apoyo a la coalición en Yemen. Esto podría poner fin al apoyo militar de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí y podría poner fin al conflicto de Yemen. A pesar de la amenaza de veto formulada por el presidente Donald Trump, ha sido aprobado por el Senado de Estados Unidos y esta resolución puede terminar forzando al propio gobierno a tener que aceptarlo. El demócrata Bernie Sanders, el principal impulsor de la resolución, ha denunciado durante esa sesión que Estados Unidos, con poca atención de los medios de comunicación, ha sido socio de Arabia Saudí en esta terrorífica guerra. Cerca de 4 años de guerra que han sumido a Yemen en la peor crisis humanitaria mundial, con el 80% de la población, 24 millones de personas necesitando algún tipo de ayuda humanitaria y de protección, mientras que 10 millones de personas están a un paso de la hambruna y 7 millones están desnutridas. La ONU y sus socios humanitarios han solicitado 4.000 millones de dólares este año, con los que esperan poder asistir a 12 millones de personas, en la mayor petición de fondos hasta la fecha solicitada para Yemen. Pero mientras tanto hemos conocido esta noticia: el Senado de Estados Unidos, que aprueba una resolución a espaldas del presidente Donald Trump y que podría forzar al gobierno a poner fin a su apoyo a la coalición de Arabia Saudí que combate en Yemen. Bien, esto es lo que se refiere a las noticias internacionales, pero también hay otras de carácter de corte nacional que tenemos que repasar antes de contactar con Mayday Terráneo para que nos cuente la última hora del estado en el que se encuentran estos barcos que están bloqueados en puerto por el gobierno de Pedro Sánchez, a los que se les impide salir a participar en las actividades de rescate. With love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Bueno, pues en efecto, noticias también de corte nacional en las portadas de todos los periódicos donde nos encontramos con el clima preelectoral que estamos viviendo. En la apertura del programa os dábamos cuenta de algunas noticias, no están en las portadas de los periódicos hoy, pero que merecen la atención de los ciudadanos. Las propuestas de la derecha y de la extrema derecha, que está tratando de buscar su sitio, su hueco, y compitiendo en una batalla por el discurso fundamentalista. Tanto es así
que compiten por espacio electoral ya están empezando a lanzarse reproches un partido a otro, pero además nos encontramos con que Casado ha pedido a Vox que no se presente en 28 provincias. Le solicita que no concurra en las circunscripciones de menos de 6 diputados. Le advierte de que la división de voto de la derecha solo beneficia a PSOE y a Podemos, dice el periódico El Mundo. Abascal lo rechaza y le insta a no presentarse, él, donde sean más débiles que su partido, dice. Porque lo cierto es que todo forma parte de un cálculo electoral. Nos lo había contado aquí Narciso Michavila en La Cafetera. Por eso es muy importante, porque en La Cafetera contamos las noticias que cuentan todos, pero os adelantamos todas las noticias que todavía no cuentan los demás. Cuando hablamos con Narciso Michavila nos hizo una descripción de por qué las circunscripciones iban a perjudicar el voto de la derecha. Porque por la forma en la que se calculan el número de representantes en el Congreso de los Diputados, que depende de lo que se conocen como las circunscripciones, hay en algunas donde si tienes muy pocos representantes, tu número se escora hacia el siguiente partido. De forma que en este caso, ¿qué es lo que ocurriría? Que hay circunscripciones de menos de 6 diputados donde el hecho de que se presenten y dividan el voto, se presenten 2 partidos de derecha o 3 partidos de derecha en este caso y dividan el voto, lo que hace es perjudicar al conjunto de las derechas. Cree Casado y por eso le ha pedido a Vox que no se presente en 28 provincias. Es un tema que también lleva el periódico La Razón, ya lo describió aquí, si queréis recurrir para verlo con mucho mejor contado y con más detalle, como lo explicó Narciso Michavila aquí en el programa, la persona que dirige GAD3, la empresa de encuestas de politólogos, y ahí lo hicimos hace 2 semanas, ya nos detalló, nos explicó esto. Bueno, pues ahora se han dado cuenta en el Partido Popular de esto. Efecto Álava, más del 50% de los votos de Vox favorecerá a Pedro Sánchez, dice el periódico La Razón, por el reparto de la ley de ON. Casado pide a Abascal que no se presente en esas provincias, y en el País Vasco la división de la derecha restaría diputados al PP en favor de Podemos y Bildu, dice el periódico La Razón. Bueno, más allá de a quién beneficiaría o no, que eso está por ver que fuera así, pero lo cierto es que la división, y llevábamos mucho tiempo diciéndolo en este programa, la división perjudica a la derecha, los partidos que acuden fraccionados, porque la ley electoral española es muy, en ese sentido, es muy compleja y lo que hace es que en función del número de representantes que tenga cada circunscripción, pues te puede penalizar o perjudicar. Bien, mientras tanto, el Partido Popular sigue enredando. Casado anuncia que va a recurrir al Constitucional los decretazos de Pedro Sánchez. Dice que no son legales, que están fuera de la ley. En efecto, hoy hemos visto en portada medio de comunicación cómo el Partido Popular avanzó que va a recurrir al Tribunal Constitucional los decretazos de los viernes de Sánchez. Porque en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos, no. En España hay que gobernar con la división de poderes. El Ejecutivo tiene que pasar por el Legislativo para aprobar leyes. Eso dicen desde el Partido Popular. Y más campaña electoral en España. Sánchez llama a votar el 28A. Dice, la derecha juega a la abstención. Mirad, es verdad que las encuestas van bien. Que todas las encuestas, todos los estudios demoscópicos dicen que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero, primero, nosotros, el 28 de abril, todos a votar, todos a participar, a movilizarnos. Porque de verdad, a lo que está jugando la derecha, ¿a qué es? Sino a la abstención, a la baja participación. Porque saben que si hay movilización, el Partido Socialista Obrero Español ganará por goleada. Por eso tenemos que movilizarnos el próximo 28 de abril. Y también escuchamos a Irene Montero. Podemos, en Más vale tarde, pedía el voto para Podemos y decía, nosotros algo hemos demostrado. De eso también van estas elecciones, ¿no? De ver si nos conformamos con un poquito por el miedo a que viene la derecha o si somos conscientes de que los cambios son posibles aquí ahora, que lo hemos demostrado con el SMI a 900 euros o con la actualización de las pensiones, y que si no nos resignamos, pues puede haber gente en ese Consejo de Ministros que no tiene deudas con los bancos, que no tiene deudas con las grandes eléctricas, que se llaman Yolanda Díaz o Pablo Iglesias y que pueden hacer cosas que mejoren sustancialmente la vida de la gente, y no solo un poquito porque viene el periodo electoral. Y mientras tanto, Ciudadanos se justifica, se excusa con los agujeros que han sido encontrados en sus procesos de primarias. En Castilla y León, decía
Tony Roldán. Bueno, en este partido tenemos la suerte, no como en otros partidos, de que hay unos procesos democráticos, internos, abiertos, transparentes, que son las primarias. En el PP esto hubiera sido imposible. Por suerte en Ciudadanos esto se puede hacer. En el PSOE, cuando no les gusta a Sánchez, a un candidato que han elegido los militantes, de pronto coge y lo cambia a dedo, que es lo que hacen habitualmente en el Partido Socialista. Nosotros tenemos un proceso de primarias. Este proceso ha ganado el señor Igea, que es un extraordinario diputado, que es una persona que encarna mejor que nadie los valores de este partido, y en todo caso a las irregularidades que hubo se detectaron de manera inmediata y se tomaron medidas de forma inmediata. Bueno, eso es lo que se refiere al debate electoral, al espacio electoral, pero mientras tanto y en silencio seguimos atónitos ante las informaciones que nos llegan. Los barcos de rescate del Mediterráneo siguen todavía paralizados. Esto es La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Y por eso os anunciábamos, hoy teníamos mucho interés en hablar aquí en La Cafetera con Íñigo Gutiérrez de Mediterráneo. Muy buenos días, Íñigo. Muy buenos días, Egunon. Cuéntanos la última hora. Los barcos siguen paralizados, pero hemos visto que tenéis previsto trasladar uno de los barcos a Baleares. Sí, nuestro barco terminó en octubre el proceso de transformación al que le sometimos para poder hacer el trabajo que queremos hacer. Y desde entonces, pues bueno, entre mil problemas no hemos podido avanzar, pero bueno, nuestra intención es que este barco esté lo más cerca a la zona de trabajo posible. Es un barco de ayuda humanitaria, entonces, pues bueno, también estamos estudiando posibilidades de darle otros usos en las islas griegas, donde tenemos un equipo médico en la isla de Quíos, mientras se desbloquea la situación, porque no es cuestión de tener un barco parado porque los políticos lo hayan decidido. Porque ¿confías en que acaben autorizándolo, que acaben autorizando su salida? ¿Tenéis todavía confianza en esto? No tenemos ninguna confianza, la verdad. Cada día que pasa el desánimo cunde al nivel de la organización, porque vemos que bueno, no hay una voluntad de solucionar. Nos hemos encontrado en las conversaciones que hemos tenido con la administración con una actitud que nos preocupa mucho, ¿no? Porque que te digan que esta situación se da porque si nos dejan zarpar les vamos a causar mucho trabajo, es uno de los argumentos que hemos llegado a oír, pues nos deja perplejos, ¿no? Aquí las cuestiones humanitarias se han quitado de encima de la mesa. Esto es una cuestión para empezar, pensamos que estamos convencidos que es política pura y dura, es una política marcada desde fuera y el gobierno español pues ha plegado a ella, ¿no? Entonces no sé si saliese, por ejemplo, un gobierno reforzado con apoyo de izquierdas, etcétera, tendríamos alguna posibilidad. Si salen las derechas, pues bueno, si con un gobierno de izquierdas nos ha hecho esto, imagínate lo que nos va a hacer un gobierno de derechas que encima está lanzando unos mensajes en las últimas horas más que preocupantes. Sí, hablábamos antes, mencionábamos estas afirmaciones de una diputada de Vox en Andalucía que se refería a los barcos de rescate como autobuses de turismo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué me parece? Se puede utilizar lenguaje grueso porque me parece que es una hija de puta. O sea, decir que los compañeros de salvamento marítimo que se la están jugando todos los días en el estrecho, que están haciendo un trabajo encomiable, que están cumpliendo con la obligación de la defensa de la vida en el mar, decirles esto es que a nosotros ya nos lo llevan diciendo también desde hace mucho tiempo. Todos los barcos de rescate se les llama taxis, ¿no? En el Mediterráneo central. Hay que empezar a aclarar cosas ya de una vez por todas. Hay que empezar a enfrentarse con esta gente, pero de una manera muy contundente y muy dura, porque ya llegar a estos extremos es absolutamente demencial. Sumar a esta barbaridad la otra barbaridad del señor Pablo Casado diciendo que las inmigrantes que paran sus hijos y los regalen, igual no se les expulsa, es una auténtica práctica mafiosa que está fuera de toda lógica humana. O sea, están llegando a unos niveles que no sé, me preocupa muchísimo además que haya gente que escuche esto y no reaccione. Que haya gente que encima haga suyo este mensaje. O sea, me preocupa muchísimo, porque quiere decir que estamos en una sociedad absolutamente enferma. Pero una sociedad enferma y además, si no hay reacciones burradas, es que estamos ya en estado terminal.
Seguimos además sin noticias de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Uno de los efectos que ha tenido precisamente el bloqueo de vuestros barcos, de la Itamar y también del barco de Proactiva, es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero sospechamos que sigue habiendo gente que sale al mar en busca de refugio y que no tiene a quien les socorra, ¿no? No sospechamos que hay certezas. Las pocas pruebas que están llegando pues son 2 brigadas en Lampedusa. O sea, están llegando botes hasta haciendo recorridos de más de 120 millas. Ayer mismo la Guardia Costera de Túnez tuvo que actuar y salvó a 63 personas. Ayer mismo 23 personas fueron devueltas en caliente otra vez a Libia. Los botes están saliendo. Fernando, la situación de Libia es que hay una bolsa de unas 400.000 personas atrapadas en Libia que se han quedado allí pues, pensando que era el camino que tenían que tomar para llegar a tener una oportunidad vital, y están atrapadas allí. La situación allí es que si no se lanzan al mar no tienen otra salida y se van a seguir lanzando, y entonces que no estemos allí lo único que está haciendo es primero incrementar seguro el índice de muertes, pero claro, este índice de muertes al no tener testigos no computa, y Europa se felicita por toda esta situación, porque decir, bueno, problema que no veo es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Es decir, no hay nadie allí que haga de testigo, no hay nadie allí que certifique qué es lo que está ocurriendo, no hay nadie allí que diga, esta gente hemos entrado en el mar. Y entonces allí, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Pues si están llegando botes, si 2 botes han llegado a Lampedusa, podemos decir tranquilamente que 10 botes han podido perder por el camino, como mínimo. Si en Túnez ya han encontrado gente, si han devuelto, o sea, la gente sigue tirándose al mar. Y eso es un hecho que es como el amanecer, es sí o sí. O sea, la alternativa de esta gente es tirarse al mar. Hace poco nos contactó por medio del Messenger de Facebook un chico sirio que estaba en Libia preguntando si había barcos en el mar para que les garantizasen la travesía, el poder salir, ¿no? Y la desesperación de tenerle que decir, lo único que te podemos decir es, por favor, no te tires al mar. Por favor, no salgas al mar. Pero ¿cómo le dices eso a una persona que igual la están torturando, que la están extorsionando, que la pueden vender como esclavo? ¿Cómo le dices eso a esa persona? Sí, porque uno de los grandes silencios, uno de los grandes vacíos es qué es lo que está ocurriendo en Libia. Ahora veo que habéis puesto un tuit. 23 personas fueron devueltas a Libia, al infierno, después de ser localizadas en alta mar hace 2 días solamente. Pero es que hay muy poca conciencia de lo que supone. Hay gente a la que están vendiendo como esclavos dentro de Libia. A ver, la gente tiene que tener claro, porque es que el mensaje que lanza Europa sobre este tema es que han llegado a un acuerdo con el gobierno libio y han dado a la Guardia Costera medios han dado a una milicia. Libia es un estado roto. Libia es un estado que tiene 3 facciones que están combatiendo por hacerse con el poder o por controlar la zona de terreno que les da negocio. Libia no es un estado, o sea, Libia es un estado pirata en el que allí campa la ley del más fuerte. Libia está lleno, y además no lo estamos diciendo nosotros, no lo estamos diciendo las ONGs independientes, lo están diciendo los organismos internacionales como ACNUR, como la ONU. Libia es un estado que está lleno de centros de detención ilegales. Y en esos centros de detención ilegales, primero se extorsiona, segundo se tortura, y luego, si tienen suerte, les dejan irse a la costa para embarcar. Y si no, desgraciadamente hacen con ellos negocio y los venden. Libia es un estado que no es tal. Y entonces todo eso que nos cuentan de la Guardia Costera Libia, a nosotros nos abordaron unos supuestos guardias costeros libios que podían ser la Guardia Costera Libia o los piratas de Alibaba, porque venían con un uniforme militar sin insignias, sin bandera, sin nada, y dices, bueno, ¿y estos tíos quiénes son? Y dices, y Libia en este momento es así. O sea, Libia es un estado absolutamente fallido, Libia es un estado que está en perpetuo situación de guerra, y la gente que está allí atrapada lo único que quiere es escapar, nada más. O sea, es lo que ocurre. Y entonces, cuando nos venden, no, es que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno libio, es mentira. Es mentira, como todo lo que están haciendo con todo esto, mentir. ¿En qué situación estáis vosotros ahora legalmente? Habéis tenido dificultades muy notables. Bueno, legalmente en este momento, pues el barco intentamos empezar una navegación de cabotaje el lunes y se nos negó la posibilidad, con un mensaje además un tanto extraño de que incluso si intentamos llegar a cierto puerto asturiano, no sé si por coincidencia con la visita del presidente del gobierno, pues que nos iban a mandar a la Guardia Civil.
fin, no entendemos nada. En este momento se supone que si todo va bien, esta madrugada el barco soltará amarras en Bilbao y zarpará rumbo a Coruña. Nuestra intención es ir haciendo la navegación de cabotaje alrededor de la península para acercar el barco a las Baleares, al puerto más cercano a la zona SAR, y esperar allí acontecimientos, esperar ahí la respuesta de la Administración, que muchos nos tememos se va a dilatar lo más posible y que muchos nos tememos va a ser absolutamente negativa. Hay un barco que está listo para zarpar desde hace semanas, bloqueado en un puerto. ¿Creéis que tiene que ver algo con el calendario electoral? No sé, la lógica política a mí cada vez se me escapa más, ¿no? Nosotros esto entendemos que la situación de la emigración, la situación de toda esta situación ha entrado de lleno en la campaña electoral, y además por el lado peor. Se están, por parte de ciertas formaciones políticas, bueno, que al final es un poco la estrategia que ha llevado la extrema derecha en toda Europa, ¿no? Se vincula toda la inmigración a todo lo peor, se llama a no pensar con la cabeza, sino pensar con la tripa, y todo esto hace que todo lo que esté rodeando toda esta situación esté fuera de toda lógica. O sea, en este momento, hombre, igual de repente alguien dice, vamos a hacer un efecto electoral y vamos a tomar una medida más humana, y de repente nos sueltan, ¿no? Pero no confiamos en absoluto en esta solución. O sea, no tenemos ninguna fe en ello. Tuvisteis suerte finalmente cuando os llevaron a juicio en Grecia. El tribunal griego declaró inocentes a los bomberos que habían participado en estas tareas de rescate, pero habéis tenido algunos encontronazos en las actividades que desarrolláis, más allá del proyecto de Mediterráneo, pero habéis tenido algunos encontronazos bien singulares, ¿no? Bueno, pero es que al final la parte de la estrategia europea es la criminalización de la ayuda humanitaria. No obedece a quien va al juicio, sino que todo el que intente hacer una acción de ayuda humanitaria que no cuadre en el esquema oficial, automáticamente pasa a ser un criminal, ¿no? En este momento, pues los compañeros del Juventa, que es un barco que lleva retenido desde el 2017, que también hay un bombero andaluz metido que estaba enjuiciado porque era parte de esta tripulación, pues van a tener un juicio en Italia sobre este tema. Curiosamente, pues por ejemplo también está el caso de Elena Maleno, que ha sido, pues la justicia marroquí ha sobreseído el caso porque no le ven ninguna lógica. Curiosamente, cuando llegan a instancias judiciales, por el momento, está habiendo suerte en que los jueces están viendo que la ayuda humanitaria no se puede criminalizar. Por el momento, insisto, porque yo me temo que esto el día menos pensado cambiará y algún cooperante se va a llevar una condena. Pero este es el signo de los tiempos que nos está tocando vivir. O sea, vivimos en una sociedad tan sumamente egoísta que ya no solo no dejamos que otros ayuden, sino que vamos a criminalizarlos, ¿no? Y además, lo que nos preocupa muchísimo es que hay mucha aquiescencia social. O sea, hay mucha gente que lo mira como diciendo que, bueno, que además vas a las redes sociales y cuando sale una noticia empiezas a hacer los comentarios y poco menos, pues que hay gente que lo celebra, que se alegra, que brinda, que dice, que anima a que la condena sea lo más fuerte posible. No sé, cuando nosotros éramos pequeños los valores que te enseñaban en el colegio era pues ser solidario, ayudar. Los que fuimos a colegios de curas pues nos machacaron con el evangelio, con la ayuda al prójimo, etcétera. Y ahora ves que va a salir esta Semana Santa debajo de un capirote con una vela en la mano, brindando porque hay botes que se hunden en el Mediterráneo. Ha cambiado algo la opinión pública, además vemos que sí que están calando esos mensajes, ¿no? Esos discursos. Es fácil. Al final la extrema derecha no está haciendo nada más que hacer el trabajo fácil. O sea, tú cuando lanzas un mensaje que va directamente a la tripa en vez de al cerebro, pues es muy fácil calar. El problema para nosotros, además, creo que todos los que formamos parte de Salvamento Marítimo Humanitario lo tenemos muy claro, el problema es un problema de educación. O sea, si a la gente no le enseñas a pensar, si a la gente no le enseñas a razonar, si a la gente no le enseñas a tener criterio propio, al final pasan estas cosas. Personalmente yo estoy muy preocupado porque estamos perdiendo, cuando dicen eso de la generación más preparada, yo siempre matizo con que es la técnicamente más preparada, la humanamente menos preparada.
estamos, todos los valores humanos o todos los valores de pensamiento, toda la filosofía está desapareciendo de la formación, de la educación. Y todo esto nos está llevando pues a que de repente, pues 5 niñatos que no han pasado hambre en su puta vida, así de claro, que no han tenido ningún problema, apaleen a otro chico en León por el hecho de ser homosexual. Qué machotes estos tíos, ¿no? Estos que le habrán llamado a ese pobre chaval, le habrán llamado de todo, nenaza, cobarde, tal, que estos tíos se junten para apalear a otro. Y estas cosas son son producto de una educación que está fallando, un sistema de educación que está fallando porque a la gente no le dan argumentos para pensar, no le dan argumentos para discutir este tipo de mensajes simples y la gente los compra. Además, es que estos vídeos se están viralizando de gente en las colas diciendo, amenazando a otros, te vamos a echar del país en cuanto cojamos el poder, etcétera. Es un síntoma de lo que está ocurriendo, ¿no? No es el decir, no es la enfermedad, es el síntoma de esa enfermedad. Y desgraciadamente tenemos una sociedad que está muy poco preparada para autodefenderse de este tipo de mensajes. Íñigo Gutiérrez, es un auténtico placer hablar contigo y no te traslado los mensajes de la audiencia porque te invito a que eches un vistazo al chat porque están absolutamente entregados a tus palabras y te agradezco de verdad de corazón que hayas atendido esta llamada. Íñigo Gutiérrez, mucha suerte y seguimos en contacto, ¿te parece? Cuando queráis, Fernando. Yo a toda esta gente les animo a que hay que ser valientes, hay que salir a la calle, somos la resistencia, nos estamos jugando nuestro futuro. Y si no defendemos los derechos de los demás, no vamos a poder defender los nuestros. Y nada más, muchísimas gracias, Fernando. Íñigo Gutiérrez, Mediterráneo, gracias, cuídate. Venga, un beso, agur. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen. En la cafetera te contamos lo que cuentan otros, pero también lo que otros no cuentan. Y hoy es jueves. Y los jueves abrimos un espacio, como bien sabéis, a la memoria histórica. Lo abrimos junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Bueno, teníamos mucho interés en hablar hoy contigo, Emilio, porque hemos visto que hay un informe forense que avala la exhumación del Valle de los Caídos de las víctimas de Aragón. Y todo parte de una visita que ha sido histórica a la cripta, ¿no? Bueno, nosotros hasta ahora habíamos visto unas fotografías que fueron filtradas hace tres años en las que se veían unos restos terriblemente desordenados, amontonados,
y casi haría pensar que eso fue algo provocado por los monjes del Valle, porque en la visita que realizaron el pasado 26 de febrero un grupo de familiares y el forense Francisco Echeverría, lo que se vio es algo totalmente distinto, ¿no? Son cientos de cajas, como eran trasladadas. Hay que tener en cuenta que durante los años 50, cuando se hace el gran traslado de restos al Valle de los Caídos, que fue casi una Gürtel, ¿no? Porque yo he visto algunas facturas y eran cosas absolutamente exageradas, pero bueno, el Estado creó un formato de caja con sus medidas, el tipo de madera, las condiciones para fabricarlas, y bueno, pues esas cajas permanecen allí, existen, es decir, lo que habíamos visto es como si la madera se hubiera evaporado o desmenuzado por la humedad, ¿no? Siempre el granito es una piedra que transpira, por decirlo así, gases y humedades, pero lo que se vio, y ayer estuve hablando con Francisco Echeverría, el forense, son un montón de cajas donde hay restos y hay que moverlas, ver si llevan adecuadamente o si se mantienen escritos los nombres de los pueblos y el número de cuerpos que portaban, que es lo que se hizo entonces. Y bueno, pues lo que, aparte de la emoción, ¿no?, de los familiares de entrar en ese lugar, ¿no?, que hay muchos que llevan muchos años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido, pues técnicamente lo que se vio es que hay posibilidad de encontrar los restos, ¿no? Y que lo que hemos vivido en estos años pues es una mezcla de patrimonio nacional, que es una especie de mundo aparte dentro de la administración del Estado, y que se ha sublevado incluso contra una sentencia de un juez que permitía a una familia sacar de allí los restos de dos hermanos, los hermanos La Peña, y con la connivencia de los monjes, que tienen allí su gran negocio político y económico entre la Basílica de la Hospedería y luego una inacción del gobierno, incluso de ¿no? Porque esta visita se podía haber hecho hace un tiempo, ¿no? Y bueno, quizás este es como el plan B, viendo que lo de Franco no va a ser posible, pero bueno, lo que ha quedado bien claro es que allí hay restos que se mantienen en sus cajas y que por lo tanto son extraíbles, ¿no?, como quieren muchas familias. El proceso en todo caso no parece sencillo, ¿no? Bueno, a mí lo que me comentó Echeverría es que, bueno, que él podría empezarlo ya, ¿no? O sea que hay un suelo bastante sólido, lo que hay es una especie de baldosas que, bueno, pues que están en una situación más precaria, ¿no?, pero que en cualquier caso lo que habría que hacer es sacar esas cajas de allí y clasificarlas, y luego si van saliendo con sus procedencias y su número de restos, pues hacer pruebas de ADN, ¿no? Bueno, un estudio histológico que incluso podría llegar a alguna identificación, pero bueno, contrastarlo con una prueba de ADN para que sea 99,9 científica la identificación y que los familiares por fin puedan hacerlo. Lo que pasa es que aquí lleva meses. A mí me llama mucho la atención, ¿no?, cuando hay se derrumba un edificio o hay algún seísmo, bueno, pues hay una inspección de edificios, ¿no?, de instituciones públicas, entran los bomberos y determinan que ese edificio es sostenible o no, o hay que desalojarlo. Y eso se hace en unas horas, ¿no? Aquí llevamos muchos meses con un instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas haciendo un informe sobre la viabilidad de esos suelos, ¿no? Algo que es realmente incomprensible, porque se trata de ver dónde están los muros de carga y si hay alguna fragilidad, que incluso como se hacen muchas obras, pues hay que sostenerla y ya está, no tiene más complicación, ¿no? Entonces aquí solo falta que alguien haga una copia de la llave y se entregue esa copia a quienes pueden hacer científicamente ese trabajo. Oye, hay varios temas que queríamos tratar contigo, pero como hemos visto, ayer se publicó que los monjes del Valle de los Caídos han recurrido al Supremo la exhumación de Franco, que la comunidad benedictina dice que ve imposible aceptar que los poderes públicos puedan actuar libremente en un recinto sagrado, y a pesar de la propia instrucción dada por el Vaticano, ¿no? Nos ha llamado la atención esto. Bueno, ahí hay una pelea, digamos que los benedictinos son por un lado son una orden y por otro un desorden dentro de la Iglesia Católica. Ellos tienen a sus jefes en Francia, pero bueno, esto es lo que plantea, y claro, en este país como las cosas importantes no se suelen debatir,
lo que plantea precisamente es un conflicto entre un Estado confesional y un acuerdo firmado en el año 1979 con la jerarquía católica que impide a un gobierno democrático tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, lo que está diciendo o lo que están diciendo los monjes benedictinos es que se puede cometer un delito, porque la retirada de Franco es una cosa que está en una ley por el hecho de que el delito se cometa dentro de un recinto católico, ¿no? Bueno, pues eso me imagino que les gustaría a muchos de los abusadores de menores que hay en la Iglesia Católica, pero el imperio de la ley es terrenal y está por encima de cualquier otro poder, o debería estarlo, ¿no? Entonces aquí lo que se nos plantea es un interesante conflicto sobre ese tira y afloja entre la Iglesia Católica y el Estado democrático, ¿no? Y es muy importante que esté por encima el Estado democrático. Vamos a decir que se salga con la suya el Estado democrático, porque esa forma feudalista, ¿no?, de que un señor feudal religioso tiene su feudo en el Valle de los Caídos y le dice a un Estado que es el dueño legítimo de ese lugar, que allí no puede entrar ni hacer lo que considere democráticamente, y que es un territorio fuera de la ley de los hombres, pues eso debería generar un conflicto mucho mayor, ¿no? Y quien debería perseguir a esos monjes debería ser la Fiscalía, porque están incumpliendo una ley. Entonces, la Fiscalía General del Estado mañana debería abrir una investigación, no mañana, esta mañana. Entonces, aquí la Iglesia Católica pues tiene todo lo beneficio que tiene, y ahora tiene el beneficio de decirle al gobierno que tú aquí no entras, ¿no? Fíjate que hablaba ayer con un amigo que está todavía trabajando en el equipo de una ministra, y es la primera vez que entra en la administración pública, y me dice, deberíamos abrir un proceso de reflexión sobre quién tiene acceso a la función pública, porque el hecho en sí de que haya personas que tengan que abandonar sus actividades durante 2 años para prepararse una oposición ya te da una idea del tipo de perfiles que acceden a la función pública, porque lo que nos da la impresión es de que todo este asunto de la exhumación de Franco, lo que ha revelado también son los límites institucionales y los límites de la democracia española, ¿no? Sí, bueno, pues eso es lo que estamos viendo, que tenemos una democracia muy débil, que está atada, entre comillas, de pies y manos por otros poderes, ¿no? Ya hemos visto durante la crisis cómo está atada por unos, y ahora vemos en un momento así que está atada por otros. Y entonces yo creo que este problema también es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Lo que pasa es que normalmente en este país hace tanto ruido que no se habla de las cosas importantes, pero esa organización que se está declarando fuera de la ley, con derecho a estar fuera de la ley, que recibe miles de millones, de 11.000 millones de euros del Estado anualmente, bueno, encima se está financiando eso, ¿no? Es una barbaridad democrática. Entonces, bueno, pues yo creo que, como siempre, nos retrasamos en los debates, pero es el momento de que nuestro Parlamento discuta qué narices pasa en la relación del Estado democrático con el Estado del Vaticano, y revisar ese concordato, que hay una ley, de todas formas, que se aprobó en el año 2015, por el cual ese tipo de acuerdos deben revisarse periódicamente. Y quizás el año que viene, pues habrá que, por ley, digamos, habrá que revisar eso y ver qué relación quiere la sociedad española con la Iglesia Católica. Oye, Emilio, ahí también nos llamaba la atención, nos interesaba, se están recogiendo muchos testimonios, sé que tú lo lleváis haciendo mucho tiempo, pero hay una campaña también que está buscando a personas mayores de 90 años para grabar sus testimonios. Vosotros habéis hecho durante mucho tiempo esto también, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho, vamos a decir, a salto de mata cuando hemos podido, como hacemos casi todas las cosas, sin ningún recurso. E incluso intentamos hacerlo con alguna universidad española que nos dio con la puerta en las narices, y acabamos haciéndolo con la Universidad de San Diego en California. Si alguien escribe ahora en Google archivo oral de historia de la Guerra Civil Española, Universidad de San Diego, irá a una web donde hay unas decenas de testimonios que tú pinchas y te bajan a tu disco duro de personas que sufrieron la represión franquista, que lucharon y se organizaron contra ella, militantes antifascistas. Quiero decir, ese trabajo, y es muy explicativo de muchas cosas, lo hizo esa Universidad de San Diego.
Pero es una necesidad que nosotros tenemos, porque donde nosotros, digamos que en el territorio donde nosotros nos movemos, con las fosas, con localizarlas, pues esa geografía no está en ningún archivo generalmente, ¿no? Está en el cerebro de alguien que muchas veces está callado porque ha aprendido, como buena parte de este país, que es mejor callar, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es escuchar ese silencio, ¿no? Permitir que hable. Yo en estos años he oído pues a mucha gente, pues yo recuerdo, desde el principio, en la exhumación de mi abuelo, que fue en octubre del 2000, había una señora cuyo padre estaba en una fosa cerca y ella decía, yo es que nunca he hablado con mi hermana de estas cosas, ¿no? Y esto es todo un país que nunca ha hablado de estas cosas. Y entonces necesitamos los testimonios de los hombres y de las mujeres que vivieron esos años para que el relato de la historia no se quede en lo que podemos encontrar en un archivo oficial, teniendo en cuenta que en este país además se quemaron montones de archivos y de ahí nacieron algunos de los grandes, o de ahí nació una gran experiencia para muchos de los grandes comisarios que tenemos en estos días en la actualidad política, porque quemaron una parte, pero seguramente que todos los archivos o los archivos de alguna gente muy poderosa que incluso pidió que se quemaran ante notario no fueron quemados y ya empezaron a hacer lo que hoy son grabaciones con documentos franquistas. Necesitamos que esta gente hable, ¿no? Y que nos cuente cómo les impedían ir al colegio a los hijos de los rojos. Yo recuerdo cómo el asesino de mi abuelo pasaba cuando iba de caza con la escopeta al hombro delante de casa de mi abuela, que estaba intentando sacar 6 hijos adelante. Entonces, bueno, pues nosotros siempre, de vez en cuando, hacemos campañas de donaciones de memoria, ¿no? Buscando donantes de memoria, y hemos empezado una porque viene el 80 aniversario del final de la guerra franquista, que se conmemora el 1 de abril, y bueno, es muy sorprendente cómo nos están apareciendo personas de 90 y muchos años con la memoria intacta, ¿no? Y que tiene evidentemente montones de cosas que contar, ¿no? Y que nunca ha tenido, digamos, oportunidad de contárselas a la sociedad, ¿no? Porque para eso ya se ha encargado alguien de que ese silencio que está lleno de memoria, porque el silencio, hay un silencio español que es un pozo lleno de memoria, pues de que metamos ahí dentro cubos y empecemos a sacar todas estas historias, ¿no? Primero porque nos van a aportar un enorme conocimiento del pasado y de quiénes somos, porque muchas veces hacemos cosas inconscientes, y ya hablo colectivamente, que son el resultado de la suma de todos estos silencios, de todos los miedos que hay debajo, de todos los sueños que tenían esas miles de personas que estaban construyendo un país mejor y que están en las cunetas, o de todos las esperanzas y los proyectos de toda esta gente que se ha callado durante 80 años fabricando silencio. Entonces yo creo que es muy importante, que deberían ser las instituciones las que hagan esto, que deberían ser los medios de comunicación públicos los que den oportunidad de que se escuche a estas personas, pero lo trágico es que mucha de esta gente ha muerto y tenía muchas cosas que contarnos que ya nunca vamos a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo de todas formas a la resistencia, a quien conozca alguna de estas personas, nos mandan cartas, a veces pequeñas memorias, a contactar con nosotros a través de la web de la asociación, memoriahistórica.org, y si hay alguien que conozcan que pueda estar interesado en que los entrevistemos, o incluso gente que quiera ayudarnos a grabar esas entrevistas, pues es una cosa que queremos hacer ahora, porque bueno, hay unas decenas de miles de personas en España de más de 90 años y bueno, pues todavía tenemos tiempo de rescatar muchas cosas. Cuyo testimonio merece ser recordado, merece ser archivado, merece ser escuchado, analizado. Y, Emilio, como siempre hablamos de memoria histórica, hablamos de derecho internacional, de la forma en la que se observa la memoria histórica, la visión de otros países y la pátina que se introduce en España por el peso que todavía tiene sociológicamente el franquismo en nuestro país, que nos llama la atención, y a los corresponsales internacionales con los que hablamos. Y cuando alguien viene del extranjero y ve que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya, cuando todo esto se coloca sobre la mesa,
la verdad, produce vértigo ver todavía el estado de salud de la democracia y la cultura democrática en España. Pero ha habido una noticia que quiero comentar contigo, porque siempre nos hablas de memoria histórica, pero sé que tienes una visión muy amplia también en otros territorios. Y estaba diciendo David ahora en Twitter, decía, hemos pasado de los niños robados por el franquismo a retrasar la expulsión de las inmigrantes embarazadas que entreguen su hijo en adopción. El PP que ya no tiene miedo de ponerse la careta franquista. No sé si has visto esta noticia, pero te quiero pedir una valoración sobre esto, porque me parece tan aterrador, tan distópico, tan cercano al cuento de la criada, que resulta insólito que nadie tenga la desvergüenza de plantear esto públicamente. Bueno, tiene mucho que ver con las teorías del psiquiatra militar Vallejo Nájera, formado en la Alemania de los años 20, que luego desarrolló en España y puso en práctica, desgraciadamente, su teoría del gen marxista, ¿no? De que había una especie de malformación ideológica en las mujeres republicanas que se transmitía de madres a hijos, y que esa era la razón por la que en las cárceles de la posguerra pues a muchas madres se les robaron sus hijos para que no diera tiempo a que les transmitieran esa enfermedad, para vacunar a los hijos, ¿no? Aquí en esta declaración hay un desprecio, ¿no? Una especie de desprecio, primero por una especie de visión inhumana o animalista, casi diría, de las personas migrantes que llegan aquí, ¿no? Porque es como una forma de decir que no aprecian a sus hijos, ¿no? Como si fueran una especie de personas asalvajadas que por un interés que es que me den un papel, pues voy a renunciar a un hijo, ¿no? Entonces, que esa especie de infradesarrollo emocional de esas personas, ¿no? Que son incapaces de crear vínculos y que no quieren a sus hijos. Es muy lamentable, entronca directamente además con estas teorías, ¿no? De que hay madres que van a maleducar a sus hijos y ahí debe intervenir el Estado. Pero yo, que soy más tirando a conspiranoico, creo que esta es la típica burrada que dice el Partido Popular para que no se hable de otras cosas. Hoy recula, quiero decir, y creo y entiendo que puede ser, por ejemplo, el tema de Cotino y Zaplana, ¿no? Que ayer debería ser la agenda informativa del Partido Popular ante la sociedad española, y que se vio torcida directamente por esta declaración, ¿no? Hoy ya han empezado a recular, que no, que lo que queríamos decir es que si una mujer no tiene papeles y quiere dejar a su adopción, que no se le cojan los datos para que no la expulsen del país. Bueno, hacen eso, lo hacen constantemente. Deben tener una lista de burradas, a quién le toca decir la próxima y cómo reculan. Entonces hoy ya han reculado. Ayer se supone que a una página web que confirma rumores se lo confirmaron. Hoy están reculando. Y lo que hay detrás, de todas formas, es ese desprecio por las personas, ¿no? Porque sea o no una cortina de humo, disparar políticamente contra esa gente que está indefensa, que está en situaciones frágiles, que va en el metro y va a entrar un guardia jurado y se muere de miedo porque tiene pánico a que bueno, pues empiece a caminar por el vagón de metro y se pare frente a esa persona y le acabe pidiendo los papeles que no tiene, ¿no? O que es la gran inversión que ha hecho su familia por tratar de rescatarse a sí misma, ¿no? De una situación dramática, y que todo eso se puede ir al traste porque en una calle los pare un policía o cualquier autoridad que acabe deportándolos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que son los deportados, sabemos lo que es este lenguaje de desprecio por el diferente, ¿no? Como si... Es como si, vamos, no sé, si dijeran que... Vamos a poner un supuesto, en España las mujeres de 40 años que quieran entregar en adopción a sus hijos van a tener un beneficio fiscal, ¿no? Bueno, es una burrada, ¿no? Pero en este caso es un discurso claramente que, de paso de que es una burrada, pues está jugando en esa esfera. Las personas que vienen en las pateras lo que hacen es casi llamar a un taxi, ¿no? Y es un poco ante todo esto, porque fondo de la falta de cultura democrática, que es la interacción con otros, porque la cultura democrática no es votar, la cultura democrática es la capacidad para interactuar con otros diferentes, pues que en este país es una gran ausencia. Emilio Silva, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos ayudes a comprender un poquito mejor la realidad y las deudas pendientes. Emilio Silva, cuídate mucho. Abrazos a la resistencia, y tú, María, resiste más todavía.
Aquí sigo resistiendo, Emilio, pero te necesito, ya sabes que te necesito. Necesito que en algún momento habrá que reconocer públicamente. ¿El sufrimiento de María o el mío, queréis decir? Bueno, María sufrimiento, pero ahí hay una tensión, ¿no? Sí, tú sabes que van para un lado para da igual lo que digas, porque en realidad los propios oyentes son los que alertan cada semana de la manera en la que me vais arrinconando poco a poco y me hacéis sufrir. O sea que podéis intentar contraprogramar esto con propaganda, pero la gente escucha lo que ocurre. Así que... Sí, por eso no hace falta que digamos nada, Emilio. Está todo dicho. María es un buen ejemplo, y yo le quiero decir que no está sola, y en estos tiempos que vamos a necesitar mucho de la resistencia, porque también hay otra noticia ayer, por ejemplo, como el presidente del Parlamento Europeo ha hablado favorablemente de Mussolini. Quiero decir, están pintando de negro las nubes y vamos a necesitar mucha resistencia para esa travesía. Así que, María, a donde vayas. Cuídate, Emilio, gracias. Un abrazo muy fuerte, Emilio. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, las noticias de la agenda de la cafetera, sabéis que hay dos agendas. La agenda setting, que marcan las portadas de los grandes periódicos, las noticias sobre las que aparentemente se debe poner atención, puesto que son muy destacadas, y es verdad, en efecto lo son, pero hay otras noticias. En la cafetera intentamos intercalarlas, intentamos que estén muy presentes, tanto aquellas noticias que os cuentan como aquellas noticias que no os cuentan. Y intentamos que estén presentes a lo largo de todo el programa. Pero hay un espacio dedicado, designado para esto, la agenda de la cafetera, a la cual vosotros enviáis las noticias que creéis que tienen que tener protagonismo, que pasan desapercibidos, que tienen que tener su propia portada. Por ejemplo, los agentes de Pinochet, que han sido condenados por el asesinato de un diplomático español en Chile en el año 1976, María. Sí, bueno, ya que hablábamos de memoria histórica, muchas veces también tenemos que salir un poco de nuestras fronteras y ver un poco lo que se está haciendo y no se está haciendo en nuestro país. En este caso, pues efectivamente, condenan a agentes de Pinochet por el asesinato de un diplomático español. Hemos visto esta información en la que explican que la justicia chilena ha condenado a 6 oficiales retirados del ejército por su responsabilidad en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria Espinoza en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según fuentes judiciales, el juez de la Corte Suprema sentenció a los exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado, a 6 años de presidio en calidad de coautores del delito en homicidio calificado. Pero luego también nos venían informaciones de Brasil, porque, como ya anunciábamos en la agenda cafetera de ayer, hoy se cumple un año del asesinato de Marielle Franco. Y el activismo internacional se ha movilizado en favor
de su caso. El activismo internacional se moviliza este miércoles en Río de Janeiro por el caso de la concejala y defensora de los derechos humanos brasileña Marielle Franco, asesinada a tiros el pasado 14 de marzo en la ciudad brasileña. Así lo cuentan en esta información, y fue en un acto frente al Palacio de Guanabara. Representantes de Amnistía Internacional se reunieron para pedir justicia por Marielle Franco, que, como decimos, fue asesinada junto con el motorista Anderson Gómez hace un año a la salida de un acto en el centro de la ciudad. De hecho, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional decía: el asesinato de Marielle no solo fue una amenaza a los líderes políticos de Brasil, sino también a los defensores de derechos humanos de todo el mundo. Así que pedían justicia por el asesinato de Marielle Franco un año después. Y luego también, si nos tenemos que ir hasta Nicaragua, porque nos pedíais que pusiésemos el foco allí. Y justo esta mañana conocíamos una noticia de última hora, y es que el gobierno y la oposición retoman negociaciones. Lo contaban en la agencia EFE y decían que el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han acordado retomar las negociaciones para superar la crisis del país a partir de este jueves, a cambio de la excarcelación de un núcleo apreciable, decían, de manifestantes presos. Las negociaciones habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado, después de 8 sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo relacionados con la justicia y la democracia. Pero ahora el gobierno afirma que las negociaciones continuarán a partir del punto en que fueron interrumpidas, y adelantó que el viernes 15 de marzo, dijo el gobierno, se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas detenidas por participar en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y finalizamos la agenda de la cafetera con algo que también llevamos anunciando desde hace días. Mañana será la gran huelga internacional por el clima. Y nos encontramos con informaciones como las que nos enviabais, una información de La Vanguardia que dice: la voz de Greta Thunberg y Juventud por el Clima silenciada en el Parlamento Europeo. Un grupo de 60 jóvenes seguidores del movimiento promovido por Greta Thunberg acudió al Europarlamento y denuncia la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. Según explican en esta información, el grupo de los Verdes, ALE, había propuesto que la líder del movimiento estudiantil, Greta Thunberg, la joven sueca que empezó las huelgas, hablase en el Pleno o en una comisión parlamentaria. Sin embargo, su iniciativa no prosperó, y es que se opusieron el grupo del Partido Popular Europeo, los liberales y la extrema derecha, que dieron su rotundo no a que hablara Greta Thunberg. En respuesta, el grupo de los Verdes tomó la iniciativa de abrir las puertas a la Eurocámara a este grupo de 60 jóvenes de la Juventud por el Clima, con el apoyo del Grupo Socialdemócrata y de la Izquierda Unitaria. Sin embargo, estos jóvenes se quedaron impresionados por el vacío de la bancada de la derecha en el Parlamento Europeo de Estrasburgo cuando se debatía una moción sobre el cambio climático dirigida a la Comisión Europea. Estos jóvenes forman parte del movimiento que promueve estas huelgas estudiantiles para protestar contra la inacción de los políticos contra el cambio climático. Y nos hemos ido hasta la cuenta de Twitter de Greta Thunberg, que en su cuenta de Twitter ya anuncia que son 1.659 las convocatorias previstas en 105 países. Así que todo apunta a que mañana los estudiantes paralizarán el planeta para salvarlo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Sí, porque ya estamos recibiendo las notas de audio de los oyentes de la cafetera sobre el documental que vamos a analizar mañana en la cafetera, en el Videoforum,
el documental José y Pilar, la historia de José Saramago y Pilar del Río. Como este sábado va a haber un encuentro de oyentes en Lanzarote, hemos elegido este documental para que se vayan sumergiendo en el universo de Saramago y de Pilar del Río y en esa gran historia de amor que supuso entre la periodista Pilar del Río, que preside la fundación, y el escritor José Saramago, que paró los relojes de su casa y los colocó todos en la hora en la que conoció a Pilar del Río. Tiene una pared, ahí lo veréis los que os acerquéis a la visita de la Casa Museo el sábado por la tarde, quienes os acerquéis allí veréis que tiene una pared llena de relojes y todos están detenidos a la misma hora. Fue la hora en la que vio por primera vez a Pilar del Río. Y esa historia, que es una historia de amor, de convivencia, de enorme respeto, el respeto que mostraba José Saramago hacia las mujeres en todos sus libros, que tenían siempre un papel predominante, un papel muy protagonista en sus novelas, en su historia, viene muy bien explicado en ese documental José y Pilar, que cuentan también su vida en Lanzarote. Así que mañana lo vamos a analizar aquí en el programa y os pedimos ya que a quienes no lo habéis hecho nos enviéis ya inmediatamente, urgentemente, vuestras notas de audio con vuestras impresiones sobre esta maravillosa historia que tú has tenido que volver a ver y claro, sí, te ha y me he vuelto a emocionar. Igual es que yo soy muy blandita, pero... Ahora va a resultar que eres como Ainhoa Goñi, que tienes detrás de esta coraza de guerra que lleváis puesta para atacar como si fueres los 300 luchando contra los griegos. Los griegos luchando contra... Que total, que detrás de eso tenéis un... ¿No has visto Wonder Woman, la película, todavía? Tengo que verla. Bueno, no, detrás tienes un... Mira, tenéis que ver el documental de José y Pilar porque... Y además, si podéis volver a verlo, aunque lo hayáis visto ya una o dos veces, os va a seguir emocionando. A mí me parece toda una declaración de amor. Y además, estaba aquí sacando las notas que tenía apuntadas de cuando lo vi ayer. Y, por ejemplo, una de las frases que más me ha emocionado fue cuando Saramago dice: si me hubiera muerto antes de conocer a Pilar, me hubiera muerto mucho más viejo. Es toda una declaración de amor continua, ¿no? El documental me parece súper, súper bonito. Y bueno, ya habéis visto que os vais a emocionar si no la habéis visto, pero a quienes la habéis visto tenéis que enviar vuestra nota de audio al WhatsApp del programa 627-002-002. Y no sé ni cómo explicarlo. A mí me dejó... Es muy impactante. También se ve la precipitada vida que llevaban Saramago y Pilar, con compromisos internacionales, esa agenda tan extenuante viajando por todo el mundo. Bueno, vais a tener la oportunidad de verlo por vosotros mismos. Mañana lo comentaremos aquí en el programa, este documental. Y además, no solamente se tratan esos temas, sino también incluso temas... pues incluso en ese momento de actualidad, como por ejemplo la guerra de Irak, también se retoma. También en una entrevista que le preguntan a Pilar del Río sobre la legalización del matrimonio homosexual, también es muy interesante esa parte, así que vamos a poder hablar de muchas cosas. Y sobre la vida, porque es un canto a la vida cuando Pilar del Río y le preguntan sobre este horario tan atroz que llevan, esta vida tan ajetreada que llevan, y dice Pilar del Río: pero si es que los jóvenes parece que siempre están durmiendo, es que siempre están dormidos, es que el tiempo es limitado, el tiempo termina, el tiempo se acaba, y con la de cosas que hay que hacer en la vida, así que bueno, os va a gustar mucho y es una manera también de comprender un poquito mejor la filosofía de este programa, así que, en fin, bueno, os esperamos en todo caso el sábado por la noche en la biblioteca de José Saramago. Allí habrá lectura. Hemos pedido que cada oyente elija un fragmento de alguna obra de Saramago que podamos leer, fragmentitos breves que podamos leer, y complementaremos eso con una bonita charla con Pilar del Río sobre su vida allí en Lanzarote, por qué eligen ese lugar casi como un exilio cuando salen de Portugal, y que está tan lejos y a la vez tan conectado con el mundo. Y Pilar del Río pues nos contará todo eso en persona, allí sentados en la biblioteca, todos rodeados de oyentes. ¿Más cosas que tenemos pendientes? ¿Tenemos alguna cosa pendiente? No hay ninguna pregunta de leticista que queráis que el reverendo Berlín formule, cuya respuesta queréis obtener, o alguna cosa de estas. No. Bueno, pues nada, nos vamos. Si no hay nada que comentar, no hay nada que comentar. Así que... Hombre, lo que hay que comentar es que
A la gente le ha encantado la entrevista de hoy. Y bueno, yo creo que va a marcar bastante... Bueno, pues un poco... Al menos si remueve alguna conciencia, yo creo que ya habrá servido para mucho esta entrevista. Sí, no, la entrevista de hoy ha tenido muchísimo impacto, sí, la verdad es que sí. Dice Popstar, he disfrutado muchísimo del programa, ha sido tremendo, muchas gracias y nos alegramos un montón. Así que, nada, nos vamos. Mañana volvemos con más y comentamos ya ese documental aquí en La Cafetera. Gracias de corazón a todos y muchísimas gracias de verdad a aquellas personas que sé que hacéis un extraordinario esfuerzo. Ana, María José, personas que se han dado, Ana Pano, María José Esquisabel, que se han sumado a la familia de La Cafetera, Geray, en los últimos días, y a quienes damos las gracias de verdad por confiar en este proyecto y por ayudar a que siga vivo y a que siga manteniéndose. Así que, de corazón, a todos los que sois mecenas, a todos los que apoyáis este programa de una forma o de otra, muchísimas gracias. Adiós, Mary. Adiós a todas. Cuidaos. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to care.